Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy recorreremos el río Colorado para estudiar los efectos del cambio climático y del descenso de las precipitaciones en el caudal de este importante río y en el sustento de 40 millones de personas. Y tras este reportaje, repasaremos la trayectoria del fotógrafo Gianni Mestichelli, nacido en Italia pero criado en la capital argentina. Ahondaremos en su exploración del ser humano a través de sus impactantes trabajos. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. El Colorado, un río en peligro. Gianni Mestichelli, uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. El Colorado es uno de los principales ríos de Norteamérica. Nace en las montañas rocosas y recorre más de 2.300 kilómetros hasta su desembocadura desde Estados Unidos a México. Pero el descenso significativo de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas han provocado un drástico descenso del nivel del agua que está colocando al borde del abismo a la industria agrícola de la cuenca baja del río. El río Colorado, una impresionante maravilla del mundo, vital para 40 millones de personas, se enfrenta ahora a un problema. En los últimos 22 años solo hemos tenido 5 años de precipitaciones cercanas a la media y 17 por debajo. Todas las cosas que predecíamos a mediados de siglo están ocurriendo. Bajada del nivel del agua, ¿qué podría ocurrir en el río Colorado y qué será de la gente en el futuro? Aunque parece que hoy todo el mundo habla de la sequía, de la vida salvaje y del nivel del agua del río, para los granjeros es una tendencia que lleva más de una década. La granja Hermanos Justice es la que lleva más tiempo funcionando continuamente en Arizona con huertos cítricos. La granja Hermanos Justice se encuentra en la orilla oeste del área metropolitana de Phoenix. Como la mayoría de granjas de la zona, tiene negocios de diversas frutas y productos lácteos. Selwyn Justice nos enseñó un huerto de pomelos de la década de los 60. Al hablar de la megasequía y la falta de agua de este año, no parece sorprendido en absoluto. Afirma que el clima de esta área ha cambiado mucho desde su infancia. El huerto en el que estamos es de pomelos Red Bluff. Cuando se plantaron estos árboles en los 60 y algunos de los primeros se plantaron en los años 20 en invierno, tenías que preocuparte de que las heladas no los dañaran. Si tenías temperaturas constantes de 2 grados bajo cero, corrías el riesgo de perder algunos árboles. Ahora tienes el problema contrario. A pesar de ser árboles tropicales, tienes más de 40 grados y medio. Comienzan a sufrir más frecuentemente. Incluso a veces hace más de 43 grados y algunos cultivos no lo soportan. Hay una variedad de cítricos que viene de Texas, las Texas Star Ruby, que en Arizona moriría. Selwyn señala que sus cultivos se enfrentan a 3 amenazas. Con el incremento de la temperatura, las plantas tienen evapotranspiración. La humedad se va de la planta. Eso afecta a las plantas que estás cultivando. La temperatura del terreno cambia, lo que afecta a los cultivos. Y si haces algún tipo de riego con aspersores o microaspersores o sistemas de goteo o lo que sea, hay humedad en el terreno o en la superficie que está expuesta al viento y al calor. Y eso provoca también la pérdida de humedad mientras añades agua. Selwyn indica que su granja está tratando de mejorar sus instalaciones para ahorrar más agua. Nos muestra los sistemas de riego que tienen. Hacemos cosas simples como acortar los cultivos porque necesitas menos agua, especialmente cuando usas sistemas de riego. Si son más cortos, tienes menos agua expuesta a condiciones de evaporación. Ahora, al hacer cambios significativos, desde nuestros antiguos modelos de riego a nuevos sistemas de microaspersores, estamos reduciendo el uso de agua.
Para nuestro ganado usamos pastos irrigados para alimentarlo. También hemos estado haciendo una transición a un pasto respetuoso con el agua. Pero para las grandes granjas que toman el agua directamente del río Colorado es un asunto aún más difícil. La asignación anual de agua se recortará. Para el estado de Arizona, el proyecto de la parte central de Arizona se reducirá siguiendo el criterio de escasez de primer nivel, alrededor de 630 millones de metros cúbicos. Desde este año el lago Mead estará en el nivel 1 de escasez de agua por el bajo nivel del agua del río Colorado. Como resultado, la industria agrícola no podrá recibir su asignación anual. El problema principal es la caída constante del nivel del agua del río. En las últimas 2 décadas, el descenso del agua es obvio. Los lagos Mead y Powell, 2 de los embalses de agua más grandes de Estados Unidos, muestran enormes diferencias en las fotos de satélites de hace 20 años y las de ahora. Ambos embalses estaban casi llenos en el año 2000, pero en las últimas 2 décadas han sufrido un descenso muy pronunciado. Ahora están solo a 1/3 de su capacidad. Ha sido un descenso del nivel del agua muy notable y precipitado. Selwyn se muestra pesimista sobre el futuro de la agricultura en la cuenca baja del Colorado. Cree que algún día la industria agrícola tendrá que abandonar esta región. So there are strategies to prolong the existence of agriculture here. Hay estrategias para prolongar la agricultura aquí, pero es difícil que pasen de mi generación. Es complicado saber qué va a ocurrir en los próximos 30 años, cómo va a ser el paisaje de la agricultura de Arizona. No estoy seguro. Para regular los derechos del agua en los estados de la cuenca del Colorado, representantes de 7 estados firmaron el Convenio del Río Colorado cerca de Santa Fe, en Nuevo México. Sigue los patrones de lluvia de años anteriores para distribuir el agua a 7 estados de Estados Unidos y México. Sin embargo, el propio convenio es una de las razones, en cierto modo, de la escasez de agua. El agua se dividió en un periodo que fue más húmedo de lo habitual. Estamos dividiendo más agua de la que hay. Y el gran incremento de la población en los últimos 100 años también ha afectado al río Colorado. Tomemos Arizona como ejemplo. En 1922 tenía 360.000 habitantes. En 2019, más de 7,2 millones, 20 veces más que hace 100 años. Además, el clima ha hecho que la cuenca del Colorado sea cada vez más inestable. Según un informe geológico, desde 1913 a 2017, la temperatura media ha subido 1,4 grados en la cuenca alta, mientras que la escorrentía ha caído alrededor del 20%. No es una sorpresa que un incremento de la temperatura de unos grados sea un reto en un lugar en el que ya hace tanto calor. Temperaturas más altas significan tasas de evaporación más altas. La atmósfera está tomando más humedad y eso tiene un gran impacto en el flujo del río Colorado. El clima, la población, parece que el Colorado está en un círculo vicioso. ¿Lo romperá la naturaleza? No se sabe. El sistema del río Colorado puede recuperarse en cierta forma rápidamente si hay precipitaciones superiores a la media, pero estamos a merced de la madre naturaleza. Si tenemos años húmedos y mucha nieve acumulada en invierno, las reservas se pueden recargar. El tramo superior se puede recuperar bastante rápido. En estados con derechos de agua inferiores, tendrían que producirse niveles catastróficos de precipitaciones en un corto periodo de tiempo antes de tener un impacto a largo plazo. Es algo que no va a ocurrir. No vamos a ver cataclismos o incluso precipitaciones favorables suficientes como para cambiar la trayectoria en la que estamos. La sequía, los incendios, la crisis climática, parece que la situación es mala y que empeora. El río Colorado, vital para 40 millones de personas y una maravilla natural única, continúa su viaje. Salvar el río y el futuro de sus residentes depende de lo que hagamos.
Gianni Mestichelli es uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. Bajo un temple de humildad y gentileza, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el aprendizaje acerca del ser humano que esta profesión le otorgó. Bajo un temple de humildad y gentileza, Gianni Mestichelli, uno de los más reconocidos fotógrafos de Argentina, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el gran aprendizaje acerca del ser humano que la profesión le otorgó. Desde 1961 se dedica a la fotografía y se inició como reportero gráfico trabajando para editoriales nacionales e internacionales como Editorial Abril, Europa Press o Cruzeiro, Daily Express, Le Monde, L'Europeo, 7 Días, Panorama, Claudia, Parabrisas, Corsa, Diario El Mundo, Radiolandia, Antena, Goles, El Gráfico, Gente, Atlántida, Canal TV, Crisis, Emanuel y Satiricón. Yo empecé en fotografía como de casualidad, porque tenía aproximadamente unos 15 años y empecé de cadete, de mensajero de un negocio. Y en esa época yo tenía algunos problemas familiares y además también en esa época era muy común que uno tomase una decisión sobre, venía la adolescencia y tenía que saber si iba a ser doctor, abogado, y yo tenía un gran conflicto. Y entonces pensé que podía, ya que estaba en fotografía, podía dedicarme a eso, especialmente porque el fotógrafo ganaba buen dinero sacando fiestas. A raíz de eso, el dueño de la empresa me propuso que me haga socio en un fotoclub para aprender. Cuando entré al fotoclub, que se hacía fotos artísticas, ahí me di cuenta que la fotografía para ganar plata solo no era algo gratificante. Ahí en el fotoclub el presidente era un famoso reportero gráfico del grupo Time Life y era famoso porque era corresponsal de los norteamericanos, y ahí entonces le pregunté cómo se hacía para ser periodista. Me dijo que había que saber sacar fotos y con eso me quedé un poco desmantelado porque digo, bueno, no es tan fácil. Pero él se acordó y unos 3, 4 años después le encargaron montar un equipo de fotógrafos en una editorial muy grande y me preguntó si yo quería ingresar. Yo dudaba de mi capacidad porque no sabía qué era hacer periodismo, entonces le dije que prefería aprender con él, entonces me tomó, pero para empezar desde abajo. Y me fui haciendo de a poquito. La fotografía me empezó a interesar desde muy joven porque tenía mi primo que era fotógrafo en un pueblo en La Pampa, de Argentina, y una vez fuimos a visitarlo y él me regaló una cámara cuadrada toda de madera y me regaló 2 rollos y me enseñó a revelar y era fascinante. Pero no en ese momento no pensaba que eso era una profesión para mí, simplemente estaba jugando. Yo en realidad me gustaba mucho el cine. Intenté incorporarme al cine, pero el cine lo que exigía era una especie de meritorio, o sea, trabajar gratis durante un tiempo largo, para ir escalando, digamos. Y no estaba en condiciones económicas de soportar eso. Entonces, este asunto de que tuve la posibilidad de entrar a una editorial periodística grande, eso fue
me fui, digamos, ingresando a la fotografía y me costaba mucho, porque yo era muy tímido y a veces me quedaba como indeciso, no me gustaba molestar y esas cosas. Hoy mismo yo trato de pasar desapercibido cuando saco fotos, ¿no? Bueno, en Editorial Abril yo empecé sacando fotos de automovilismo para revista París Corsa. La situación es que cuando deciden sacar esa revista necesitaban un laboratorista. Yo trabajaba del laboratorio además y ya practicaba fotografía. Iba a las carreras de autos y eso. Al poco tiempo me despiden de la editorial por problemas de reestructuración y entonces me quedo sin trabajo en la calle y bueno, ahí tuve que decidir en mi vida si seguía siendo fotógrafo o no. Era difícil porque yo necesitaba dinero y además había, qué sé yo, algunas cosas que era más fácil de conseguir. Entonces a veces me tentaba si no iba a vender terrenos o cualquier otro trabajo. Pero bueno, gracias a un poco a la terapia me dice o sos fotógrafo o sos fotógrafo. Es una cosa de decidirse. Y ahí en esa etapa trabajé con un periodista que se llamaba Bernardo Neusta, que tenía una revista de poca tirada, pero que me permitió hacer buena foto, porque ahí trabajaba con mucha libertad. Trabajé para O Cruzeiro, una revista brasilera muy importante en su momento. Y encima, además, que no tiene nada que ver con el periodismo, me conecto con el productor y socio o dueño de un sello de discos Trova, donde me proponen hacer el primer disco que grababa para el sello Astor Piazzolla, que se llama María de Buenos Aires. Era para las fotos internas, la tapa era una ilustración de sábado. Y entonces para mí fue increíble, porque decir, me dicen, ¿querés sacar una foto de Astor Piazzolla? Y dije, wow, no era muy era más bien, Astor no estaba muy reconocido, estaba al revés, pero la gente joven, como en mi caso, yo lo amaba porque la música me parecía Buenos Aires puro. Ahí entonces empecé a hacer fotos de discos, tapa de discos. Empecé a disfrutar a los músicos, conocer algunos como Astor, como el Mono Villegas, como Vinicius de Moraes. Dejé mis estudios en sexto grado, no tengo estudios secundarios prácticamente. Lo intenté, pero no, por problemas familiares no lo podía desarrollar. Y gracias al periodismo yo me fui educando. Y me fui educando de una manera desde adentro, o sea, no ilustrándome, sino que sensibilizándome. Ahora me acordé de Bonavena, también un personaje extraño, digamos, discutido. Y a mí me parecía fascinante porque era tan espontáneo. En esa época tendría yo unos 20 y algo, 22 años, y le saqué un retrato que para mí hoy es el retrato que más lo definen a Ringo Bonavena. Y la foto quedó, yo la saqué, como hacía con todas las fotos. Yo sacaba la foto, la publicaban y me desentendían. No era un obsesivo de catalogar ni de
Y un día encontré en un cajón es la foto de Ringo Bonavena y me impresionó porque ya estaba muerto, hacía muchos años, qué sé yo. Y yo veo un personaje increíble que en la Argentina no se lo valorizaba como se debía en su momento. Y me pareció que pensaba en los norteamericanos, que enseguida un personaje como Marilyn Monroe, ellos la reproducen hasta que se convierte en un ícono en el mundo. Y me parecía que acá se podía hacer eso con personajes argentinos también. El periodismo te da la ventaja de que uno puede contactarse con personajes de distinta índole. Eso ya es casi sabido. O sea, un día estás con un indigente, otro día estás con un millonario, ¿no? Y si uno tiene un poquito de sensibilidad, por ahí sabes dónde está la verdad y dónde está la mentira. Los fotógrafos tenemos dos grandes motivaciones para disfrutar la fotografía, digamos, además de la imagen obtenida. Es que somos voyeristas, impunes además, o sea, podemos mirar un poquito más impunemente que cualquier persona. Y además somos cocineros, porque antiguamente se preparaban los químicos, todo esto, entonces había fórmula, había toda una preparación que tiene mucho que ver con la cocina. A mí me gusta cocinar y me gusta mirar, son dos cosas que me gustan. Yo, cada vez que tomaba un rumbo nuevo en fotografías, me gustaba eso también, estudiar cómo funcionaba la fotografía para la gente, cuál era el impacto que le generaba a la persona. Yo creo que un retrato no hay una técnica específica y yo no podría explicar cómo yo me sensibilizo con algo. No es que no lo quiera contar. Lo que sí tenemos que hacer es agarrar un personaje y descontracturarlo, o sea, es decir, sacarlo de situación, algo. Por ejemplo, algo más artificial, que decirle al modelo, por favor sonreí, es lo peor que le podés decir a una persona, porque no tiene ganas. Ahora, si vos vas y le haces sonreír, le haces algo gracioso, aunque vaya tu propio pudor por delante, o sea, si te haces el chambón, o sea, cometés un error y él se descontractura y le robas la sonrisa. A las veces que he dado algún que otro curso de retrato, les pedía a los alumnos que practiquen deportes, porque el deporte te da la rapidez para no hacerlo esperar al modelo, porque una de las cosas que más mata al modelo, lo pone duro, es que no le saquen la foto cuando él tiene ganas de que le saquen. Los fotógrafos en general, inclusive, estamos pendientes de la tecnología, de cómo, qué diafragma, lente, me doy vuelta, busco, me ocupo y me preocupa más toda la parafernalia que tengo que la persona. La persona está sentada ahí esperando, como en el dentista, que el dentista está atrás haciendo la pastita, y uno sufre más que con el torno casi, y con el dentista, es decir,
en general uno se encuentra como abandonado, como solo. Eso es lo que le pasa a veces al modelo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno está sacándole fotos, es ayudarlo, acompañarlo para que se vaya soltando. Yo estuve trabajando para periodismo, estuve trabajando un mes seguido, 8 horas por día dentro de un neuropsiquiátrico. Y vi de todo. Yo, en un momento dado, cuando estaba en la calle, no sabía si yo era más loco que el resto de la gente o estaba rodeado. La gente de la calle eran todos locos y los únicos sanos eran los que estaban en el manicomio este. Entonces, yo saco fotos a esta gente, o sea, un personaje que es microcéfalo, hay de todo. Y le empiezo le saco el provecho, penetro. Ahí es donde digo de vuelta, ¿dónde está la ética? Yo después perdí a la clienta Susana Jiménez, lo cual me preocupaba económicamente. Pero la perdí porque mi estudio no crecía a la par de ella. O sea, venía la gente, decía Susana Jiménez, y entraba en un estudio que parecía un estudio de décima, digamos. Y yo hacía buenas fotos, las mejores fotos de Susana Jiménez las tengo yo hechas sin ningún tipo de retoque, en absoluto. Y bueno, pero es así. Entonces yo prefiero seguir pensando lo que pienso y no adaptarme a una cosa un mundo que no comparto. Yo no comparto un mundo de ficción. Bueno, la fotografía en el fondo es el día de hoy que lo único que a mí me gratifica son dos cosas. Dos cosas que es la misma. Es el ser humano. El ser humano es su cabeza, o sea, lo que tiene adentro, y el cuerpo. Me encanta el cuerpo humano. Y bueno, eso es lo que más me gusta de la foto. Y como logro mío, si yo tengo que pensar qué es yo creo que lo que logra, lo que yo puedo rescatar de algunas fotos son que la gente se emociona con el personaje que ven. Entonces, en la muestra de Recoleta, era la gente, lo he visto, la gente llorando porque veía una foto de Blackie o de otro personaje que nadie se hubiese acordado, pero porque además estaba ahí, ¿no? O sea, es decir, creo que todas las fotos, por ejemplo la de Urdapilleta, la de Batato, son fotos que se convierten en la imagen de ellos. O sea, si vos pones la foto de Urdapilleta, me la roban todo el tiempo para poner cuando quieren hacer un homenaje. A mí no me molesta, me molesta que no reconozcan la autoría nada más, pero por otro lado, la foto, siempre digo que la foto es más importante que el fotógrafo finalmente. Lo genial de la foto es eso, ¿no? O sea, que una foto se convierta más conocida que yo mismo, es algo formidable en el fondo. Yo no compito con mis fotos. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.